Bien, buenas tardes profesor. Iniciamos este recorrido intelectual con una idea que armoniza el lenguaje matemático y la comprensión física, el análisis de Fourier. Esta poderosa herramienta convierte funciones complejas en sinfonías de frecuencias puras, otorgando al investigador la capacidad de ver la esencia vibratoria de una señal. Imaginemos una onda triangular descompuesta en infinitos cosenos. Eso no es solo matemática, es poesía funcional que revela el alma de los fenómenos periódicos. Este análisis, también llamado armónico, actúa como el prisma que descompone la luz de la información en sus colores fundamentales. Bien, tenemos aquí el índice. Pasamos con la introducción y justificación. La razón de ser de esta investigación se arraiga en su aplicabilidad transformadora. La descomposición de señales en ondas sinusoidales permite relevar la estructura espectral de sistemas eléctricos y redes. Pensemos en un circuito de comunicaciones con Fourier. Podemos aislar frecuencias, diseñar filtros o perfeccionar modulaciones, como si afináramos un instrumento musical para cada nota de la sinfonía tecnológica. Además, el principio de dualidad facilita diagnósticos precisos, haciendo del ingeniero un cirujano del dominio frecuencial. Pasamos con el objetivo. Este estudio se propone traspasar las barreras del tiempo para sumergirse en el dominio de la frecuencia, donde cada componente revela sus secretos. Es una inversión en la arquitectura interna de las señales, una herramienta para discernir patrones escondidos, reducir interferencias y optimizar la comunicación electrónica. Por ejemplo, en sistemas de transmisión de datos, aplicar la transformada de Fourier nos permite segmentar la información, eliminar ruido y mejorar la calidad de recepción. Como hipótesis, se sostiene que al implementar el análisis de Fourier en redes eléctricas, se alcanzará una comprensión superior, impulsando diseños más eficientes y soluciones tecnológicas más robustas. Imaginemos una red de sensores industriales. Analizar sus señales mediante Fourier permite no solo de predecir fallas, sino anticiparlas, gracias a la identificación de distorsiones en el espectro. Por el marco teórico, tenemos la red de Bravais y base. La red de Bravais representa el esqueleto geométrico del cristal. La base, el conjunto de átomos asociados a cada nodo, da cuerpo a esta estructura juntas, se define la arquitectura tridimensional del material. Por ejemplo, el silicio en microchips adopta una red tipo diamante basada en FCC. Factor de forma, y aquí tenemos una figura, ¿no?, de la red de Bravais. Luego pasamos al factor de forma atómico. Es el coeficiente que mide la capacidad de un átomo para dispersar ondas incidentes. Este depende de la distribución electrónica y el número atómico. En la práctica se utiliza para interpretar experimentos en difracción, como los realizados con rayos X en cristalografía de proteínas. Tenemos la fórmula definida para el factor de forma atómica y la figura 2, ¿no?, donde podemos visualizar la dispersión de Rx por un electrón y la dispersión de Rx por un átomo, variando muy poco la ecuación, y aquí podemos observar la gráfica de dispersión de Rx. Bien, pasamos con estructura cristalina y base. En cada celda unitaria encontramos átomos ubicados con precisión. Esta organización periódica determina propiedades como la conductividad térmica o eléctrica. Un ejemplo clásico es el cobre, cuyo empaquetamiento compacto facilita su uso en cables conductores. Aquí tenemos las estructuras cristalinas. La densidad electrónica periódica. Esta función periódica puede descomponerse mediante series de Fourier, revelando cómo se distribuyen los electrones dentro del cristal. Las reglas de extinción derivadas de este análisis nos indican que reflexiones serán visibles, como ocurre en la caracterización de minerales como el cuarzo. Y aquí tenemos la exponencial, ¿no?, para la densidad electrónica periódica, donde tenemos el G igual a vector de la red recíproca, P de G, el coeficiente de Fourier que dependen de la estructura atómica, la base. Tenemos las implicancias físicas y vamos a también explicar el factor de estructura SG. Esta función cuantifica la contribución de cada átomo a la difracción total, esencial de estudios de difracción. Permite reconstruir mapas tridimensionales de densidad electrónica. Tenemos aquí la estructura del diamante. Bien, ahora tenemos unas aplicaciones prácticas. Difracción en rayos X. Técnica esencial en laboratorios de materiales. El análisis de Fourier permite anticipar qué reflexiones son posibles y calcular posiciones atómicas en el estudio del cloruro de sodio. Por ejemplo, se identifican posiciones alternas de sodio y cloro gracias al contraste en sus factores de dispersión. Bien, aquí podemos tener un análisis de Fourier sobre la base, ¿no?, satisfaciendo la condición de difracción.
donde el vector de dispersión es igual a la red recíproca. La amplitud de dispersión queda determinada por la fórmula dada antes, que en el caso de un cristal de n celdas puede escribirse como la siguiente función, donde Sg es el factor de estructura, se define como una integral extendida sobre una sola celda con r igual a 0 en un vértice. Bien. Aquí seguimos con la resolución del problema, donde se define P como igual a R menos R sub J, F sub J igual a la integral de la derivada de la función, y podemos encontrar la forma usual de R1, que sería la siguiente, ¿no? X sub J a 1 más Y sub J a 2 más Z sub J a 3. Así pudiendo reflejar en vectores, ¿no? Con un producto llegamos a B sub 1 por X sub J, B sub 2 por Y sub J, B sub 3 por Z sub J. Y bien, aquí ya explicamos el factor de estructura SG. Y en aplicaciones prácticas con lo que comentábamos, ¿no? En difracción de rayos X, de electrones y neutrones. El ejemplo, ¿no? En lo que es el cloruro de sodio, donde hay iones alternos de sodio y cloro. Aquí el análisis de Fourier es muy esencial para poder hallar los factores de dispersión que modifican los patrones de difracción. Bien, aquí tenemos los modelos de bandas electrónicas. Y el estudio de imperfecciones cristalinas. Las fallas estructurales son como cicatrices en el tejido cristalino. El análisis de Fourier detecta desviaciones de ideal, revelando vacantes o intersticiales fundamentales en ingeniería de materiales resistentes. Y aquí tenemos los conceptos de materiales cuasi cristalinos y no periódicos. Aunque no tengan periodicidad, presentan orden a largo alcance. Mediante transformada generalizada de Fourier se descubren simetrías ocultas, como las de 10 pliegues en ciertos materiales metálicos, imposibles de detectar por métodos clásicos. Llegamos a las conclusiones. En resumen, el análisis de Fourier se releva como una llave maestra en la exploración del estado sólido. Su integración con el concepto de red recíproca potencia el entendimiento de sistemas complejos, donde desde cristales convencionales hasta estructuras cuasi ordenadas. En síntesis, nos permite ver lo invisible, la estructura íntima de la materia traducida a frecuencias comprensibles y manipulables. Sería a disposición, profesor. Muchas gracias. También tenemos aquí las referencias.